Ok. Creo que estamos en vivo ya. Déjenme revisar aquí en Facebook rápidamente. Vamos a dar unos minutos para... Sí, estamos en vivo ahora. Ah, por fin funcionó. Por fin. Voy a si quieren, bueno, el que quiera compartirlo, yo lo voy a compartir en mi página. Sí, ya lo... Y bueno, mientras vamos saludando ahí a unos amigos. Escuchen los pájaros, che. ¿Sí? Qué tranquilidad, ¿no? A lo Sí, mejor hablamos de la mejor, contemplación o algo. nada mejor, no hay mejor escenario para hablar de teología que esto. Está bueno. Bueno, sí, aquí estamos ya. Yo iba a ir a pescar esta mañana, pero le presté mi caña para pescar a una familia que vive aquí cerca y estaban dormidos cuando pasé por su casa. Así que, bueno, no los molesté para la caña. Bueno, pudiste haber ido a pescar con una forma más antigua, ¿no? Con una lanza ahí, con un pico. O algo así. Sí, yo no tengo esa habilidad. O con un hacha, algo así. Bueno, saludos a todos los que están conectando. Sabemos que estamos un poco temprano, solamente que queríamos ir saludando aquí, ir conectándonos. Y bueno, ir alistando aquí la conexión. Creo que al fin pudimos conectarnos en nuestra página. Vamos a esperar unos 5 minutitos. Faltan como 5 minutitos para que sean las 3. A las 3 en punto arrancamos. Tenemos ya 25 personas conectadas. Cuéntenos ahí en el chat, ¿cómo están? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo está la cosa? Saludos a los que están conectando. Salúdenos ahí por el chat para saber quiénes están viendo, quiénes nos están viendo y poder saludarlos también. Está conectado Jonathan Hannigan y Justin Sims. De ambas formas. Sí. Está Oscar desde... ¿Dónde estás? ¿En Honduras? ¿Seguís en Honduras o fuiste a Costa Rica? ¿Quién? Oscar Chirinos. Oh. Saludos a Oscar Chirinos. Está Alejandro de Yaracuy, Venezuela. De Chivacoa, así se llama. Honduras está. Honduras. Saludos a Luis Galindo. Hola Luis. Nahuel de Argentina está conectado. Qué bueno que tenés el mate listo. Yo apenas tengo té Green Hills de Coto. Yo cambié el mate por un café, así que de igual forma estamos preparados. Ahí está Miguel en Lima, Perú. Saludo, brother. Epa. Santiago del Estero, Valentín. Qué capo. La única vez que visité a Santiago del Estero fue en julio, en pleno invierno, y pasé frío. Dicen que solo hace frío una semana al año, y fue justo la semana que yo fui. Así que muchas gracias por eso. Qué suerte. Y Josué de Colombia.
Steven, mi hermano yankee argentino, desde el Imperio, saludando. Juan Carlos. Mismo. Juan Carlos, ¿cómo estás? De Cusco, si no me equivoco. David Grajales de Cali. Kevin de Lima, de Caraballo también. Hola, primo. ¿Cómo está mi primo en Cali? ¿Todo bien? Mira, a ver. Saludos a Paco Patlán, Francisco Patlán, que está allá en Mérida, Yucatán, en México. Qué rico. Saludos, bueno, gracias por irse conectando todos. Ahorita en unos 2-3 minutitos vamos a comenzar. Quisimos empezar un poco antes para asegurarnos que nuestra conexión fuera a funcionar de verdad esta vez. Así que bueno. ¿Qué tal si después de la cuarentena vamos todos a Yucatán? Uy, eso sería genial. Yucatán es muy bonito. A las playas, a Chichen Itza un rato. Sería bueno. Podríamos sacrificar a Juan en medio de la cancha ahí. Entregar su corazón a los dioses mayas. Sí. Estoy seguro que no querrían mi corazón, ni los dioses mayas lo querrían. Demasiado colesterol, ¿verdad? Demasiado, sí. Y demasiada maldad. Comemos unos tacos al pastor, unas carnitas. Hola, Ángel. Dice Kevin Elton Rodríguez, vengan a Perú. Bueno, pero nos tendrías que hospedar y nos tendrías que alimentar. Y comemos mucho, así que prepárate. Si Sí. venimos, nos quedamos en su casa. Sí, mira, déjame te digo una cosa. Jonathan y yo comemos mucho y Justin come puro gourmet, así que tienes que saber eso. Mentira. Hola, Gonzalo. De acá, Zárate. Qué bueno. Y la Cori. Qué bueno que estés acá también. Arrancamos, Juan. Sí, son las 3 en punto, así que bueno, vamos a comenzar. Queremos empezar queremos empezar agradeciendo a todos por conectarse el día de hoy. Saludos a todos por estar aquí con nosotros, por conectarse. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Bueno, ya nos conocen, somos Jonathan Hannigan, que está en Buenos Aires, su servidor Juan Mesa, que está aquí en Memphis, y Justin Sims, que está aquí en el estado de Tennessee, también en el área de Nashville. También estamos aquí conectados en nuestra página. Al fin pudimos conectarnos a nuestra página del taller teológico después de tantos intentos fallidos. Bueno, 2 semanas realmente. Y bueno, gracias a Dios hoy nos pudimos conectar y de nuevo les agradecemos por estar conectados aquí con nosotros. Hoy ya que tenemos nuestra página funcionando bien, vamos a limitarnos a leer preguntas que están aquí en el post, que están aquí en el en vivo, ¿verdad? Así no tenemos que estar de WhatsApp al inbox de Facebook y a los posts diferentes, sino nada más aquí. Así que bueno, gracias por conectarse. Vamos a estar hablando hoy de qué es la teología, qué es teología, para qué sirve la teología, como decían en mi rancho, eso con qué se come, diría mi abuelita, ¿y eso con qué se come? Entonces queremos hablar un poco más sobre eso, y como repetimos en nuestras transmisiones, nosotros no
No venimos aquí a pretender ser unos teólogos. Yo creo que nosotros tres nos definimos más como estudiantes de teología más que teólogos, ¿verdad? En un sentido. Entonces, bueno, así es como venimos hoy. Hoy queremos limitarnos un poco más al tiempo, terminar a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde si usted está en Buenos Aires, o a las 5 de la tarde si usted está en Venezuela. Es decir, queremos tener 1 hora de transmisión. Bueno, no sé si quieran, antes de entrar al tema, comentar un poco por qué elegimos este tema, no sé si quieran comentar algo sobre eso. Creo que tu micrófono está apagado. Cuando muchas personas escuchan teología, ya piensen de una vez en teología académica, cosas que no tienen nada que ver con la vida, cosas que no tienen alguna aplicación a la vida cristiana y creen que es algo de la élite, de los grandes pensadores, y que son reflexiones innecesarias y rebuscadas. Y lo que queremos decirles es que la teología no es esto. Para mí la teología le pertenece a la iglesia. Ahora lo que hagan en la universidad, en los seminarios, si no es para la iglesia, es otro tipo de teología. Pero la teología más pertinente y necesaria para nuestra época es la que hace desde la iglesia, o para la iglesia y para el mundo también. Entonces queremos hacerles saber que la teología es importante y ahondar un poco en ese tema. Sí, creo que para mí también es como, bueno, yo he visto mucho en mi vida personal con la iglesia desde que era muy joven, bueno, más joven todavía, desde que era niño, que a veces la iglesia pretendía no tener una teología y como que, bueno, nos quedamos con la práctica, ¿no? Nos quedamos con lo que realmente importa, entre comillas, lo cual para ellos es como hacer discípulos, evangelizar, bautizar, predicar. Y hay como una suposición falsa de que uno puede ser creyente y no tener una teología, o ser creyente y no ser un teólogo. Puede ser que tenés una teología mal pensada, pero igual es una teología que tenés, que subyace todo lo que haces. Así que nos estamos engañando si creemos que un cristiano, un discípulo de cualquier forma y un creyente de cualquier religión vive sin una teología. Y lo que queremos hacer es decir que todos somos teólogos, que somos creyentes, pero también queremos formar esa teología de una forma más disciplinada, de una forma más conectada con la historia, la tradición de los cristianos en todas partes del mundo, y también de una forma que realmente produzca el fruto que la teología debería producir, lo cual son esas buenas obras en las que nos enfocamos tanto. Sí, totalmente. Hablando de mi experiencia, yo me acuerdo que, bueno, usaba la palabra teólogo quizá, o realmente nunca escuchaba la palabra teólogo, y la palabra teólogo o teología pues sonaba como una palabra o como un concepto muy, muy distante, así como algo, como dice Jonathan, como muy académico, ¿verdad? Algo muy académico, algo muy distante. Y la verdad es que no tenía ni idea de lo que era, no tenía ni idea de lo que era teología o hacer teología. Y una de las razones por las cuales elegimos este tema es porque ahora como que se puso de moda, ¿no? Como que de repente se puso, por lo menos en América Latina, cuando era niño yo no escuchaba tanto que teología para acá y que teología para allá. Yo creo que yo crecí más con la palabra doctrina, más que teología, y ahora como que de repente todo es teología, todo el mundo es teólogo. Y realmente estoy de acuerdo que la teología debe cobrar vida, la teología se debe convertir en vida y debe ser algo presente en la iglesia. Y al final de cuentas, todos hacemos teología, si sabemos el concepto o no, si sabemos los métodos o no, todos hacemos teología, directa o indirectamente, implícita o explícitamente. Y una de las razones por las cuales quisimos hacer este taller, esta transmisión en vivo, es precisamente para que podamos hacer una teología más saludable, tener una teología más saludable, porque queramos o no, nos guste o no la teología la creamos todos los días al tener una relación con Dios. La teología la hacemos, la tenemos, la practicamos, pero queremos tener una teología más saludable. Así que dijimos, bueno, ya que este es el taller teológico latinoamericano, sería buena idea comenzar con definir una base y no asumir
que todo el mundo tiene el mismo concepto de lo que es teología, sobre todo compartir algunos conceptos y algunas ideas. Así que vamos a comenzar, como dicen por ahí, vamos a comenzar por el principio, que es la teología. Quiero decirles que los estamos leyendo aquí en el post, los estamos leyendo aquí en el chat. Cualquier pregunta que tengan en cualquier momento la pueden hacer. Vamos a tratar de responder. Quizá responder no es la mejor palabra, pero sí de compartir nuestras ideas de lo que ustedes puedan preguntar y limitándonos al tiempo que tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé quién quiere empezar, Jonathan o Justin, con ¿qué es teología para ustedes? Bueno, siempre cuando hablamos de este tema es muy fácil, todos vamos corriendo a las palabras griegas, ¿no? Que forman la palabra teología. ¿Alguien más puede tocar ese punto? Yo prefiero decir que, bueno, por un lado tenés la teología que es como sustantivo, la teología que es como el conjunto de creencias que tenemos acerca de Dios. La teología que todos tenemos es como... Bueno, el ejemplo que se usa mucho es que es como un iceberg, como una montaña de hielo, ¿no? Que flota en el agua y que cuando tenés un iceberg, la gran mayoría de ese bloque de hielo está cubierto, está debajo del agua. Y solamente vemos la punta del iceberg cuando se asoma por encima del agua, ¿no? Así que la teología de cualquier persona son esas creencias básicas, pero a veces escondidas, que hacen influencia en sus acciones religiosas. Podemos pensar, por ejemplo, en la historia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cometieron su primer pecado y sintieron vergüenza, se escondieron con hojas de higuera y al esconderse, cuando escucharon que Dios estaba bajando en el huerto de Edén, ellos mostraban su teología. O sea, al cometer un pecado y pensar en esconderse de Dios, esa acción mostraba, revelaba lo que era su teología escondida. Una teología de que, bueno, Dios nos va a castigar o capaz Dios también se avergüenza de nosotros. Así que todos tenemos una teología y es ese conjunto de ideas que tenemos acerca de quién es Dios, qué es lo que desea para nosotros, cuál es su voluntad, cómo actúa en este mundo actualmente, cuál es el plan que tiene para nosotros y abarca mucho todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Pero por otro lado, también la teología sería la exploración disciplinada de esas ideas, de esas creencias. Así que tenemos una teología, pero también hacemos teología. Y ese verbo es cuando exploramos las creencias que tenemos acerca de Dios de una forma disciplinada, intencional, y también como parte de una práctica espiritual para hacernos más como Dios. ¿Vos qué pensás, Jonathan? Bueno, yo les quería compartir dos premisas. Un amigo hace poco me pasó un texto que había escrito muy bueno sobre la introducción de la teología y decía que la teología es formular preguntas acerca de la respuesta que Dios nos da. Dios se revela en la creación, se revela en la interacción que mantiene con la humanidad desde la creación hasta ahora, se revela a través de su palabra, a través de distintas personas, sus profetas, su mismo Hijo Jesús. Entonces, la teología son las preguntas para aclarar las respuestas o para indagar más, para descubrir cómo es que Dios habla, quién es Dios, quiénes somos nosotros como seres humanos, qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál es la meta de la historia humana, hacia dónde vamos, debemos tener esperanza o no. Son las preguntas fundamentales de la vida que la teología explora. La filosofía explora eso, pero no toma mayormente en cuenta la revelación de Dios, sino que parte del ser humano y trata después de entender el universo, pero la teología toma como punto de partida Dios y su revelación para tratar de entender el universo. Quiero proponerles que también pueden haber 3 modelos de teología representada por ciudades. Podemos pensar en la teología de Jerusalén como una teología súper práctica que responde a necesidades reales de la iglesia, de las personas, ¿sí?
La teología de Jerusalén es la apologética de los primeros teólogos de la iglesia, tratando de explicar qué es la resurrección. Jesús no fue fantasma, por ejemplo, fue un cuerpo glorificado que podía aparecer y desaparecer. Cómo hacer entender a la gente la esperanza que tenemos. Cómo decirles a los autores romanos que no somos caníbales, que no comemos el cuerpo de Jesús ni tomamos su sangre, pero qué significa que participamos de la Eucaristía. Entonces la teología de Jerusalén es una teología de y por y para la iglesia y para el mundo. Luego la teología de Atenas, que entiende la teología como filosofía de vida, algo que es un viaje, es una travesía que nos lleva a buscar a Dios y entender y cómo caminar con Dios, cómo llegar a ser sabios, cómo vivir y atravesar la vida. ¿Sí? Ese sentido que tenía la filosofía griega de vivir la mejor vida, la búsqueda de la buena vida. Entonces la teología también es esto. Pero mucho después, hace como 200 años, se viene como una teología de Berlín. ¿Qué es la teología académica? Por mucho tiempo la teología fue enseñada en la universidad. Fue la primera carrera universitaria europea, si no me equivoco, la teología. Después la medicina, después la filosofía y así. Pero la teología era la reina de las ciencias. Pero la teología quiso competir por un lugar en la Facultad de Humanidades y quiso estar a la altura. Entonces se comenzaron a replicar métodos científicos, filosóficos desde otras carreras para la teología. Y la teología sobrevive. Todo esto lo que pretendió hacer en Alemania, en otras partes de Europa, luego en Estados Unidos. Y hoy lo que muchas personas ven como la teología es la teología de Berlín. Esta teología académica desligada de la realidad de la iglesia, teólogos que escriben cosas que no se entienden, que poco interesan en realidad para la mayoría de las personas, pero la teología no es solo eso. Ahora, la teología académica es importante y puede estar a servicio de la iglesia, pero hay que entenderlo en un contexto y saber que no es la totalidad de la teología. Entonces quería aportar esos dos conceptos, que la teología es como las preguntas a la respuesta de Dios, pero también hay diferentes clases de teología que tienen sus diferentes propósitos. Excelente, bueno, tengo muy poco para agregar a esto. Ahorita que estaba Jonathan hablando de las ciudades, pensé en La Casa de Papel, y ese es el resultado de leer menos libros y ver más series en Netflix. Es un serio problema que tengo. Pero sí, en general la teología es lo que Dios hace, o quién es Dios, su naturaleza y su interacción con nosotros. Déjenme decirles que hay muchas personas que dicen, hablando del fundamentalismo, no deberíamos meternos en eso, no deberíamos meternos en la mente de Dios, Dios es Dios. Quizá más adelante vamos a hablar del límite que tiene el estudio teológico, las limitantes que hay. Me de cuenta, sí, Dios es Dios, Dios deja de ser Dios cuando es totalmente definido. Eso estamos conscientes, ¿verdad? Pero desde el principio del tiempo, el hombre ha tratado de saber quién es Dios y cómo interactúa con su creación. Y eso es teología. Entonces, como decía al principio, aunque la teología nos guste el término o no nos guste, al final de cuentas todos hacemos teología porque todos pensamos en Dios y todos pensamos en cómo interactúa con nosotros. Déjenme seguir avanzando un poco. Ahorita voy Jonathan ya habló un poco de esto, de los tipos de teología, pero usualmente en un seminario teológico, y de nuevo, esta no es la base de nuestra conversación, sino la iglesia, pero en un seminario teológico o en una universidad, la división de los estudios teológicos o la división de la teología es teología sistemática, la cual habla de como el término lo dice, sistemático, sistematiza o habla de la teología en temas. Habla de la teología bíblica, lo cual es el estudio de los conceptos bíblicos o desde una perspectiva más exegética, y la teología histórica, ¿verdad? Que es lo que Dios ha hecho a través de la historia, y algunos escuelas, seminarios o profesores incluyen la teología práctica, ¿verdad?
Teología como esta en Latinoamérica, como la teología de la liberación en América Latina, pues entra más, por ejemplo, dentro de la teología histórica o a veces de la teología sistemática. La teología práctica que tiene que ver con cosas más ministeriales, lo que llamaríamos más ministerial. Eso es como la mayoría, creo yo, de institutos teológicos clasificaría o dividiría el estudio de la teología. Teología sistemática, teología bíblica, teología histórica y algunas veces teología práctica, ¿verdad? No son obviamente las únicas divisiones, pero sí son las más comunes que vemos en los estudios teológicos. Obviamente hay alternativas, otras alternativas, y aquí quiero pasar el micrófono. Pues algo más que podríamos agregar a eso es que, por lo que Jonathan mencionó, por cómo se formó la teología como una disciplina académica a través de los siglos, pues estaba más concentrado en Europa, por lo cual a veces cuando hablamos de teología hoy, también agregamos etiquetas como la teología latinoamericana, la teología afroamericana, la teología feminista, y empezamos a etiquetar la teología, pero no hay una etiqueta para la teología norteamericana, como si fuera la teología pura o la teología oficial. Y es algo que realmente me bulle la sangre un poquito, porque, bueno, mucho, para ser sincero, porque nos estamos engañando si creemos que podemos hacer teología, y bueno, sé que vamos a hablar de esto en un momento, ¿no? Pero que podemos hacer teología sin un contexto, o sea, que nos podemos sacar de nuestro contexto histórico, socioeconómico, y hacer teología pura. Así que cada teología que hacemos también está ligada al contexto en el que estamos dando esa reflexión. Así que como para agregar a esa teología sistemática, ¿no? Podemos después pensar que cada teología sistemática también es parte de un contexto cultural que hace muchísima influencia en cómo se desarrolla los temas que elige, por ejemplo, para estudiar, las categorías en sí. eh, y un comentario más, Juan obviamente está diciendo cómo se clasifica, cómo la sistematización de la teología, ¿no? Pero podemos debatir un poco las categorías que suelen elegir, ¿no? Y creo que una categoría que es un poco engañosa es la teología práctica, solo porque nos puede hacer pensar que las otras categorías no son prácticas. Y la teología práctica, si bien toca temas que son más tangibles, como capaz preguntas de la ética, de la iglesia, de cómo vivir la vida como un cristiano de día en día, usando la teología, cada parte de la teología es práctica porque las creencias que tenemos forman nuestras acciones. No podemos comportarnos como cristianos, no podemos actuar de una forma que sea diferente a lo que creemos acerca de la vida y acerca de Dios. Es muy importante. Yo no estoy muy a favor de la teología sistemática, porque es un intento de hacer que la teología parezca la filosofía, que tomar categorías de la filosofía e imponérselas a la revelación de Dios. Muchos libros de teología sistemática tienen prejuicios muy grandes y notorios. Por ejemplo, la teología sistemática de Wayne Grudem, que lamentablemente ha sido traducido al castellano y repartido entre muchas facultades. ¿Pueden creer que en estas 1000 y pico de páginas no se habla del ministerio de Jesús? Cuando quiere definir quién es Jesús, no habla de 3 años de su vida pública. Habla de su nacimiento, 2 páginas creo, y luego habla de su obra en la cruz. Pero no se puede entender a Jesús obviando su vida. Y eso ha sido un aporte importantísimo de la teología latinoamericana, de volver a la vida de Jesús y decir, ¿qué significan sus milagros, sus sanaciones, su acercamiento? ¿Qué hablaba con las mujeres? ¿Que caminaba con los pobres? La opción de Galilea, ¿por qué no enseñaba en Jerusalén? ¿Por qué se fue al norte? ¿Por qué no nació no se crió en la ciudad capital? Todo un montón de cosas que son aportes súper valiosos desde América Latina que han faltado en muchos teólogos norteamericanos y europeos. Así que no estoy tan a favor de sistematizar la teología porque son categorías ajenas a la ciencia que tratan de
como igualarnos con los filósofos de las universidades, pero que termina perjudicándonos mucho. Dato aparte, Miroslav Volf habla mucho de que la misma Biblia propone categorías distintas para organizar la teología, pero ya es otro tema. Juan. Excelente. Quisiera algunas preguntas aquí. Dice una pregunta. Escuché a alguien decir que no se necesita teología, sino revelación de Dios. ¿Qué piensan de eso? Bueno, quiero responder rápidamente eso. Quizá sería bueno que vieran nuestro primer conversatorio sobre el fundamentalismo, y eso quizá responde mucho de esa pregunta, ¿verdad? Es algo así como algo de lo que hablamos ahí, reduccionista, ¿verdad? No necesito tanto el estudio teológico, necesito revelación de Dios. En primer lugar, ahí están definiendo teología en totalmente diferente a como lo hemos hecho nosotros, algo tan impráctico, algo tan lejano y algo tan abstracto. Y no es como nosotros, y como tan lejano a la iglesia, y no es como nosotros estamos definiendo lo que es la teología en este momento, ¿verdad? Y segundo, decir, bueno, tanto estudio, a mí Dios me habla directamente a través de la palabra, no necesito todo eso, tiene que ver con el reduccionismo del que hablamos en aquella ocasión. No sé si piensan algo de esta pregunta, sobre esta pregunta. Creo que algo que sí, que algo que se merece destacar es que estamos hablando de la teología cristiana, porque puedes hacer una teología de cualquier religión, ¿no? Hay teología musulmana, teología hindú, pero cuando hablamos de la teología cristiana, estamos tomando como la fuente, la primera, pero no la única fuente de información o de sabiduría, de revelación, de verdad, ¿no? La fuente de verdad es la Biblia. Bueno, es Jesús y es Dios, ¿no? Pero como Jesús y Dios se han manifestado, se han revelado a través de las Escrituras. Es interesante que los primeros teólogos, como los primeros en la historia que se llamaban teólogos, eran los poetas Homero y Hesíodo, o ¿cómo es? Hesíodo, que eran poetas griegos. No soy experto en esto para nada, así que me pueden corregir si me equivoco en algo, pero que eran poetas, ¿no? Que escribían acerca de los dioses olímpicos, pero no tenían ninguna fuente de revelación. O sea, estaban meramente dando reflexiones acerca de las tradiciones griegas y su propia imaginación. Y bueno, las obras que escriben son fascinantes, o sea, son lindas historias, pero no hay ninguna fuente de verdad que están usando. O sea, no hay ningún dios olímpico que se reveló a ellos para que pudieran reflexionar en lo que ellos hicieron. Así que para los cristianos tomamos la revelación como la fuente de verdad, pero los mismos autores de la Biblia hacían teología. No quiero como desviarnos un poco en nuestra creencia de la inspiración, ¿no? Pero los autores de la Biblia, Pablo, por ejemplo, cuando él se encuentra con el Jesús en el camino a Damasco, ¿no? Y él tiene que lidiar en su mente con cómo es que el hombre los seguidores de este hombre que él está persiguiendo, cómo es que este Jesús es el Cristo. Y después Pablo se va a Arabia, ¿no? Por 3 años. ¿Y qué está haciendo en Arabia? Está haciendo teología. Está pensando en cómo es que al saber ahora que Jesús el Nazareno es el Cristo, pues ahora cómo interpretamos el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ¿no? Y ahora Pablo en sus cartas está haciendo teología. Así que en la misma Biblia que estudiamos, los autores hacían teología. Era Filón de Alejandría que llamaba a Moisés como el primer teólogo. ¿Por qué? Porque Moisés no solamente recibía las palabras de Dios, sino que Moisés también reflexionaba sobre ellas. Moisés también indagaba las implicaciones de lo que Dios estaba haciendo entre su pueblo y lo que Dios le había dicho. Así que la teología es solamente la reflexión que damos o la reflexión que hacemos al momento de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Creo que es muy importante también, Justin, que hagamos teología en comunidad. Una de las cosas más maravillosas de vivir en nuestra época es que podemos leer los primeros teólogos y podemos leer teología que salió el año pasado. O sea, reflexiones acerca de la fe y de la vida cristiana,
pero no solamente de personas de nuestro propio idioma, sino libros que han sido traducidos, libros viejos. Si yo estoy luchando con la oración, puedo preguntarle a un ruso que vivió hace 800 años cómo lidiaba con su falta de ganas de orar. O puedo preguntar a una mujer que era monja en el desierto de Egipto cómo frenar mi lengua. O sea, puedo buscar esta información en muchas partes. El mismo el apóstol Pedro decía que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, si nosotros no estamos en diálogo con otras personas, probablemente vamos a fallar en nuestra interpretación. Y como decía Justin, Pablo, dicen algunos, fue el primer teólogo. Algunos dicen, no estoy muy seguro, que los judíos repetían tradiciones de los rabinos, ¿sí? Jesús lo dijo, ustedes han escuchado, ustedes han oído, pero yo les digo, no era común romper con la tradición de los rabinos, de los que habían venido antes, pero los cristianos comienzan a decir, bueno, si Jesús resucitó, entonces, por ejemplo, Filipenses 2, eso quiere decir que ninguno puede velar por sí, sino que tiene que pensar en los demás. Eso es hacer teología, tomar la revelación de Dios y ver las consecuencias prácticas de esas ideas y de esas realidades. Excelente. Queremos movernos al segundo punto rápidamente. Vamos a tratar de responder lo más conciso y lo mejor posible algunas preguntas que hay aquí. Dice aquí, ¿cuál es la relación o diferencia entre la teología y la teodicea? Yo creo que la teodicea es parte de la teología, ¿verdad? La teodicea es parte de la teología, tiene que ver con la teología del sufrimiento, con lo que dice la Escritura, nuestra relación con Dios en cuanto al sufrimiento, sus propósitos. Y este es un tema aparte que quizás sería muy bueno tratarlo en algún conversatorio. El problema del sufrimiento humano, no para resolverlo, porque las mentes más brillantes de este mundo no lo han hecho, mucho menos lo vamos a hacer nosotros, pero sí para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Aquí en la página. Pero esa es la diferencia, ¿verdad? La teología es lo que hemos definido, la teodicea es el problema del sufrimiento humano, que es parte del estudio teológico, que es parte del estudio de quién es Dios y de sus propósitos con la humanidad. No sé si quieren agregar algo a esta pregunta. ¿No? Ok. Bueno. Siguiente pregunta, dice aquí... ok, dice entonces, bueno, se me fueron muchos comentarios. Entonces dice, no deberíamos hablar de tipos de teologías, sino más bien de una teología única que cumple distintas tareas en distintos ámbitos. ¿Qué piensas? Otra vez dice, no deberíamos hablar de tipos de teologías, sino más bien de una teología única que cumple distintas tareas en distintos ámbitos. Creo que está bien nombrar diferentes tipos de teología para ordenar las ideas, para saber de dónde hablamos. Por ejemplo, cada cultura tiene sus prejuicios y sus formas de ver las cosas. Por ejemplo, la Biblia tiene una cultura de honor y vergüenza, ¿sí? Que es una cultura muy distinta a las que vemos en Estados Unidos. Es una cultura más mediterránea, que todavía existe en muchos países en América Latina, por cierto. O sea, culturalmente América Latina es más cercana a la cultura de la Biblia que Europa y Estados Unidos, porque guardan cierta similitud en su cultura, en sus valores culturales. Por lo tanto, si vemos una teología que no toma en cuenta estos valores que son para los latinoamericanos, la regla, podríamos perder ciertas cosas, ciertas interpretaciones. Entonces, poder distinguir entre teologías y nombrarlas y que nos podamos nutrir de diferentes ideas puede enriquecernos muchísimo. Lo que sí, los comentarios que yo hacía referente a la teología sistemática es encerrarnos en un sistema de lo cual no podemos salir. Es reducir a Dios a mis categorías. Es decir, Dios no podía haber abandonado a Jesús en la cruz por esto. Porque en mi comprensión Dios es así. Es no dejar
actuar a Dios de manera que no lo entendemos. O sea, no admitir que hay cosas que actualmente, como lo estoy pensando, no me permite entender. Entonces, es nutrirnos desde distintas latitudes, de distintas personas, desde distinto trasfondo, permitir que ellos puedan informar nuestra teología. Sí, creo que está bueno pensar que, bueno, yo tengo una teología única, para decirlo así, ¿no? El conjunto de creencias que yo tengo acerca de Dios, pero cuando yo quiero pensar en ciertos temas, sí está bueno, solo porque es fácil pensar, como la mente humana no es capaz de pensar en Dios en todos los aspectos que tienen que ver con Dios, ¿no? Y pues a veces cuando hablamos de teología podemos perdernos porque es un tema tan grande y pues como decimos, quien mucho abarca, poco aprieta. Está bueno tomarlo por pedazos, ¿no? Y como una porción de la teología. Bueno, hoy vamos a hablar de la escatología, por ejemplo. Y no es para desvincularnos de todo el tema de Dios ni de todo el estudio bíblico, sino porque es más fácil hablar de, bueno, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de las últimas cosas? ¿O qué es lo que enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí no es porque no hay interacción entre todos los temas que vamos a estudiar, sino porque no somos capaces de estudiar todos los temas al mismo tiempo. Pero el peligro que corremos, y algo que justo González dice en su introducción a la teología, es que el peligro que corremos cuando empezamos a formar una teología sistemática como personas es que empezamos a creer que la Biblia sobra, como que ya hemos reemplazado la Biblia por las teologías sistemáticas que tenemos, y bueno, puedes elegir el teólogo que te guste, ¿no? Wayne Grudem o John MacArthur o C.S. Lewis, ¿no? Y decimos, bueno, yo me quedo con la teología sistemática de tal teólogo o de tal autor, como si eso reemplazara la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado porque Dios no nos dio una teología sistemática, nos dio la Biblia, y la Biblia tiene como su naturaleza es que es distinta, son historias, narrativas, poemas, ¿no? Y no se puede categorizar tan fácilmente la Biblia. Debo decir que ahora me siento mucho mejor de que me fuera tan mal en la clase de teología sistemática en el seminario. De verdad que me siento mucho mejor ahora. La razón verdadera es porque no me gustaba. Claro. Qué bueno que te No, pudiera consolar un poco. gracias, gracias. No, es broma, es broma. Hay una pregunta aquí que dice, ¿creen ustedes que los hagiógrafos, es decir, los escritores santos del Antiguo Testamento, tienen diferentes teologías? Creo que en parte han respondido a eso y creo que la otra parte vendrá en el siguiente punto que vamos a tocar, ¿verdad? Tenían diferentes teologías en los escritores del Antiguo Testamento y vamos a tocar enseguida un poco más. Creo que Jonathan respondió específicamente algo de eso y ahora vamos a hablar un poco más sobre el siguiente punto. Okay, el siguiente punto tiene que ver con el estudiante de teología. ¿Sí? Tiene que ver con el estudiante de teología y tiene que ver con los desafíos y los obstáculos del estudiante de teología, la actitud necesaria o lo que el estudiante de teología necesita para estudiar de una forma saludable y hasta dónde llegamos, nuestro límite, ¿verdad?, que tenemos como estudiantes de teología. Bueno, quiero comenzar diciendo que uno de los desafíos, quizás la mejor palabra no es obstáculos, pero que uno de los desafíos que tenemos como estudiantes de teología es nuestra formación, nuestra experiencia, nuestra perspectiva, o lo que llaman algunos autores la cosmovisión, nuestra cosmovisión, ¿verdad? De nuevo, hablamos es interesante pensar en el fundamentalismo, porque a mí yo me crié pensando, o quizá me enseñaron, que los lentes, la visión, el bagaje cultural, familiar y experimental, o la cosmovisión no existe, sino que la verdad es la verdad y la verdad se lee y se obedece y punto, ¿verdad? Sin embargo, no podemos escapar de nuestra perspectiva. Y yo no diría que eso es un obstáculo, pero sí es un desafío y algunos remedios y algunas alternativas podemos hablar enseguida en cuanto a este punto, porque todos tenemos una diferente crianza, una diferente cultura, una diferente relación con nuestros padres,
una diferente crianza religiosa, un diferente tipo de valores, valores morales, sociales y religiosos, y todo esto es como una combinación, es como un guisado de varios ingredientes que usted va cocinando a fuego lento, y al final en su vida adulta o en su vida joven, usted lo que consigue como resultado es la cosmovisión. Son como unos lentes que usted se pone para ver la vida, y obviamente esto afecta muchísimo. Freud hablaba de la teoría del padre exaltado, ¿verdad? Freud hablaba eso, la teoría del padre exaltado. Es obviamente una teoría, en mi opinión, muy exagerada y digna de Freud, de alguien como Freud, pero la teoría del padre exaltado de Freud es decir que tu relación con Dios no es más que la relación que tuviste con tu papá a la 10ª potencia o a una gran potencia. Eso es lo que dice la teoría del padre exaltado de Freud. De nuevo, me parece una teoría exagerada, no creo en ella, pero una pizca de razón tiene Freud en el hecho de la experiencia, en el hecho de que, claro, Freud se enfocaba únicamente en la relación con el padre. Yo no creo que Dios es únicamente el resultado de la relación con mi padre, sino mi manera de ver a Dios es una mezcla de toda mi experiencia, con toda mi familia, con todos mis vecinos, con mis valores de fe, con mi cultura, con los valores sociales. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo creo que no mucho, porque no podemos dejar de ser nosotros mismos, pero en mi opinión es muy valioso estar consciente de eso. Eso es algo muy bueno y muy valioso que podemos nosotros hacer a la hora de pensar en la teología. Estar consciente de nuestra percepción personal. Obviamente creo que hay algunas cosas que se pueden limar, que se pueden trabajar, que se pueden desarrollar, que se pueden mejorar, y hasta algunas que se pueden quitar, pero en esencia la personalidad no se cambia, y nuestra cosmovisión va a ser difícil cambiarla en su totalidad. Cambiarla en su totalidad va a ser difícil. Entonces siempre vamos a tener esta cosmovisión como parte nuestra, que son los lentes a través de los cuales vemos a Dios. De nuevo, no es un obstáculo, pero sí es un factor a la hora de pensar en quién es Dios y en su relación con nosotros. Y quiero terminar poniendo este ejemplo. Aquí en la congregación teníamos 2 hermanos que cuando oraban, uno de ellos es del norte de México, y bueno, eso no tiene nada que ver con su teología, ¿verdad? Pero era de casualidad, era del norte de México, y cuando lo poníamos a orar, él decía, Padre, y siempre le hablaba a Dios de usted. Padre, usted es un Dios con el que no se juega. Como dice tu palabra, Dios no puede ser burlado. Padre, tú eres un Dios celoso, tú eres un Dios fuerte, un Dios que se molesta. Señor, contigo no se juega. Padre, perdónanos por... Y después poníamos a otro a orar y decía, Padre, tú eres... Y le hablaba de tú, lo cual en México, yo sé que en otros países latinos es diferente, pero en México, especialmente en el norte, le hablamos de tú a nuestros amigos, a alguien con mucha confianza. Y el otro oraba y decía, Padre, tú eres mi amigo y tú me acompañas y me tomas de tu mano. Y tú te puedes preguntar, ¿quién tiene la mejor teología? Ambos quizá nunca en su vida habían utilizado la palabra teología, pero claramente tenían una diferente teología, es decir, una diferente manera de percibir a Dios. ¿Quién tiene la razón? Ambos tienen la razón. Ambos tienen la razón, ¿verdad? Porque Dios sí es un Dios fuerte y celoso, que se puede llenar de ira, pero también Dios es nuestro amigo que nos acompaña, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque esto ejemplifica perfectamente lo que es una cosmovisión teológica, nuestra percepción. Compañeros. Sí, bueno, está muy bueno lo que dijiste, Juan. Como el desafío que tenemos para, no voy a decir cómo superar ese desafío, ¿no? De la experiencia personal, porque si pudiéramos superar ese obstáculo, pues no, o sea, dejaríamos de ser humanos. El hecho de que somos humanos quiere decir que tenemos límites, que somos seres finitos, y eso no es motivo por vergüenza, pero debemos tratar de sacarnos un poco de ese mundo, de nuestro temperamento, de cómo nos criamos, de todo ese bagaje cultural, como Juan mencionó. Y creo que hay 2 formas en que se puede hacer. La primera es una conversación con la iglesia histórica, y la segunda es una conversación con la iglesia universal actual. Tenemos una conversación con la iglesia histórica a través de la lectura. Leemos lo que los grandes
estudiantes de la Biblia, de la teología, lo que han dicho, lo que han pensado a través de miles de años. Y bueno, si pensamos en la teología del Antiguo Testamento, pues más de 2000 años, digo. Muchísima experiencia que se puede encontrar en la tradición de la iglesia. Y yo me crié en un contexto donde no hablamos de la tradición de la iglesia. De hecho, le teníamos miedo, ¿no?, a cualquier tradición de la iglesia, sobre todo si fuera católica, porque, bueno, suponíamos que la iglesia empezó hace 200 años, cuando por fin como redescubrimos el evangelio verdadero y todo eso, ¿no? Y solamente escuchamos las tradiciones más recientes que nos parecían más a nosotros. Y eso es un gran error que nos podemos desviar muy fácilmente. Les voy a poner un ejemplo. Si estamos en un estudio bíblico en la iglesia y alguien está leyendo, no sé, Mateo 25, por ejemplo, sobre las cabras y las ovejas, y alguien empieza a opinar, bueno, pero yo no creo que hay un infierno, yo creo que al final todos se van a salvar, yo creo que al final Dios va a salvar a todos y todos vamos a llegar al cielo de alguna forma. Y alguien puede decir, ok, eso es una opinión que tenés acerca de ese pasaje, pero después podemos tener una conversación con la historia de todos los intérpretes de la Biblia para decir que muy pocos, muy pocos teólogos, y bueno, no sé qué piensan ustedes acerca de ese tema, así que nos estamos metiendo en otro tema capaz, pero muy pocos creían que no eran dos destinos lo que nos esperan al final. Son muy pocos los que creen que al final todos se van a salvar, toda la humanidad. Así que nos podemos como aferrar a esa historia, a esa tradición que tenemos para decir que, ok, creo que aquí nos estamos desviando de lo que es una creencia bíblica, ¿no? O con el ejemplo de Jesús, ¿no? Si alguien empieza a decir que Jesús no es Dios o que Jesús no es divino, bueno, vamos a ver que en la teología tradicional de la historia de la iglesia, ¿no?, que ya todos han dicho que no puedes ser un discípulo de Jesús, del Jesús de la Biblia, y creer que Jesús no es Dios. Así que tengamos una conversación con la historia, con la iglesia histórica, digo, y también una conversación con la iglesia universal actual, como la iglesia que existe hoy, ¿no? Con los hermanos en Asia, en África, en Europa, hasta la Antártida, ¿no? Que conversemos con todos los cristianos, porque su experiencia actual en diferentes culturas, bajo diferentes gobiernos, con diferentes temperamentos, va a pulir y va a empezar a formar la teología tan contextualizada que tenemos. Yo creo que también un aporte importante es desde la teología narrativa. No sé si a alguien le gusta la literatura española creo que del Siglo de Oro, pero Calderón de la Barca escribía autos sacramentales, que eran obras de teatro en que Dios escribía el guión y Dios estaba poniendo los actores y el escenario era el mundo. Y nosotros éramos parte de una gran obra de teatro que había escrito Dios. Y la Biblia, de alguna forma, nos permite entender la vida así, que Dios creó este lugar, el escenario es el mundo y Dios nos da un guión, que es la Biblia, y es la misma interacción que Él ha tenido con nosotros, su revelación, que nos permite saber si vamos bien en la obra o no, porque ya sabemos cómo comenzó la obra y cómo va a terminar, y ahora nosotros como cristianos tenemos que determinar cómo respondemos a lo que está pasando, ¿sí? Yo no sé por qué existe el coronavirus, o sea, no sé dónde comenzó ni cómo va a terminar, pero el guión me dice cómo ser una persona compasiva, cómo lamentar lo que está pasando, cómo estar atento a mis hermanos, cómo no perder la esperanza, cómo evitar la angustia innecesaria, cómo reclamar a Dios por los que no entiendo, cómo sentir o no su ausencia en mi vida. Entonces, ese guión, que es la Biblia, que luego vamos investigando y aplicando a través de la teología, me permite descubrirme como parte de la historia de la salvación. Y me parece que la teología es algo mucho más allá del compromiso intelectual con Dios y con su revelación escrita, pero es un compromiso del todo del ser humano, para decir que quiero entender
pero primero creo, ¿sí? En la teología para muchos nos preguntamos, ¿creo para entender o entiendo, o sea, tengo que entender para creer? Y definitivamente yo creo que tenemos que tener fe para que podamos ir entendiendo. Y la teología es esa búsqueda de la comprensión de lo que Dios nos ha dicho. Y obviamente esa búsqueda tiene sus limitantes, que el primer limitante a mi conocimiento soy yo. Y luego depende mucho de mi humildad, de mi sinceridad, de la apertura que tengo para recibir nuevas ideas, ¿sí? Estaba comentando a los chicos que el otro día tiré unas prédicas en la basura porque me espantaba lo que había dicho en ese momento. Pero gracias a Dios que uno puede crecer y uno puede rectificar, que uno puede decir, bueno, no entendía el de todo, capaz ahora tampoco entiendo del todo, pero voy comprendiendo cada vez más. O la gracia de Dios es enorme y me amo, me perdona, me abraza. Pero creo que la teología nos ayuda a ubicarnos en la historia de Dios y saber qué hacer, especialmente en estos momentos tan difíciles. Excelente, excelente, excelente. Bueno, quisiera regresar con Jonathan, Justin y luego al final yo, con esta pregunta o con este siguiente punto sobre el corazón del teólogo, ¿verdad? ¿Cómo se puede preparar a alguien? ¿Cómo se puede preparar a una persona o un estudiante para ser un mejor estudiante de teología? Quisiera comenzar hablando de esto del corazón, cómo preparar el corazón del teólogo y su mente y bueno, algunos otros aspectos. Si quieres empezamos con Jonathan, Justin, y después termino yo. Bien. Yo creo que, bueno, hay personas que hacen teología que no son cristianas. Hay un teólogo súper famoso que es musulmán, pero escribe sobre Jesús, ¿sí? Y ha sacado varios libros acerca de Jesús, sobre el Islam. Pero una cosa es acercarse a Dios con fe y otra cosa es acercarse a Dios con la razón, o meramente con la razón. Y una cosa es hablar acerca de Jesús y otra cosa es hablar acerca de Jesús siguiendo a Jesús o en los pasos de Jesús. Yo creo que alguien puede tener mucha teoría acerca de Jesús o saber la Biblia. ¿Cuántos filósofos no hemos leído que hablan del Dios cristiano, que es esto y esto y lo otro? Y yo tampoco creo en ese Dios que ellos llaman cristiano. O sea, tampoco creo en ese Jesús que ellos no quieren, porque no es el Dios que existe, porque no lo siguen, porque no lo conocen, porque no oren, no hablan con él, no tratan de seguir su camino. Entonces yo creo que principalmente el teólogo o la teóloga que quisiera realmente ahondar en el misterio de Dios debe vivir para él, debe seguir los pasos de Jesús, debe formar parte de una comunidad, no académica únicamente, sino también una comunidad de fe, donde son desafiados a ver las cosas de una perspectiva distinta. Muchas veces pensamos que toda la sabiduría está escondida en libros, también está escondida en los pobres, en las personas humildes y mansas, porque el mismo Jesús dice, a estos Dios ha elegido revelar el misterio, no a los sabios y entendidos, ¿sí? A las personas sencillas. Las bienaventuranzas nunca mencionan los teólogos. Dios trae su reino a partir de aquellos que son humildes y pobres de corazón y pobres económicamente, según el Evangelio de Lucas. Entonces, un teólogo o una teóloga debería estar siempre atento o atenta para escuchar, para aprender y debe estar sí o sí, para mí, a mi parecer, en el camino de Jesús para lograr una mayor comprensión y una sintonía con Dios, que ciertamente sería parte del por qué estudiar teología. Wow, solo
podría agregar a eso que, pues sí, primero diría que tiene que estar en un contexto del discipulado. Creo que algo que se diferencia mucho la disciplina de la teología es que el mejor médico del mundo puede descuidar su propio cuerpo y a nadie le importa, ¿no? O sea, puede ser un experto en cómo cuidarse, cómo comer bien, cómo hacer ejercicios para, eh, para vivir bien, para tener buena salud cardíaca y todo lo demás. Pero, o sea, nos importa su conocimiento personal para que nos cuide a nosotros. Pero con la teología es la transformación del teólogo, que es la primera meta de la teología. El teólogo o la teóloga que quiere empezar a hacer esta disciplina o hacer esta práctica, como, bueno, estaba leyendo una cita de Gregorio el Nancianceno, que dijo que los primeros pasos del teólogo es que debería pulir su propio ser teológico. El primer paso no es pensar que yo voy a llegar a ser un experto en la teología o que yo voy a poder por fin tener como la teología correcta o la teología más exacta o más que refleja mejor cómo es Dios, ¿no? Porque nunca vamos a llegar a tener una teología sin muchos agujeros, sin manchas, sin problemas, sin nuestros propios pecados. Pero la meta de la teología, el telos de la teología, es la transformación de la persona, la transformación de su comunidad y la transformación de la iglesia cuando todos los cristianos se acercan y hacen teología juntos. Así que si alguien hace teología solamente para escribir libros y solamente para dar talleres, para suponerse un teólogo o para creer que ha llegado a ser uno de los élites teológicos, está fallando el blanco, ¿no? Eh, está errando mucho en cuál es la meta de la teología. Así que nos acerquemos con muchísima humildad. Estamos hablando de Dios, un misterio que al final nunca vamos a poder comprender. Acerquémonos a esa disciplina con humildad, con compasión y también con un deseo para que nuestra teología bendiga a los demás. Hay un dicho que hacemos misiología en la mañana y teología en la noche. Es decir, que salimos cuando nos despertamos, hacemos misiología, cumplimos la misión de Dios, ¿no? A través de nuestro trabajo, al hacer todo para su gloria, al evangelizar, servir a los demás. Y después en la noche hacemos teología. O sea, nos sentamos para reflexionar en, ok, ¿qué es lo que aprendí acerca de Dios hoy? ¿Qué es lo que aprendí cuando puse en práctica su palabra? ¿Qué es lo que aprendí acerca de Dios cuando como iglesia empezamos a servir a los inmigrantes en la ciudad? O cuando empezamos a servir a los huérfanos? O cuando empezamos a repartir comida? O cuando empezamos a evangelizar? ¿Qué es lo que aprendimos acerca de Dios en el momento de poner en práctica su palabra? Misiología en la mañana y teología en la noche. Y así, bueno, la palabra que se usa no es como una espiral, que cada día estamos siguiendo, creciendo. Vamos a la palabra para aprender de Dios, después vamos al mundo, a la calle para ponerla en práctica, volvemos a la palabra para aprender más de Dios y así seguimos transformándonos hasta que lleguemos a ser más como Dios. Sí, excelente. Bueno, rápidamente solamente quisiera agregar dos cosas a eso. Quisiera decir amén a todo lo que ustedes han dicho y solamente agregar un par de cosas más. El primer concepto que yo agregaría o que quisiera resaltar es que el lugar, nuestro punto de partida o el lugar en el que comenzamos, pues dice mucho del lugar al que queremos llegar también, ¿verdad? Entonces, es muy difícil o realmente, yo diría imposible, si nosotros diríamos, bueno, voy a estudiar y voy de una manera objetiva, voy a ver toda la evidencia y voy a ver a dónde me lleva el Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo creo que el lugar al que queremos llegar dice mucho de nuestro punto de partida o viceversa. Nuestro punto de partida va a decir mucho de nuestro destino final, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos al estudio de la teología diciendo yo quiero creer en Dios, yo quiero tener fe en Jesucristo, lo vamos a hacer.
lo vamos a tener. Y si decimos, yo no quiero, y ha pasado, yo lo he visto muchas veces, estoy seguro que ustedes también, yo no quiero creer en Dios, yo no quiero creer en su espíritu, ni quiero creer en la obra de Jesucristo en su iglesia, así leamos toda la teología de cualquier tipo, de cualquier tendencia, de cualquier enfoque, la gente no va a creer en Jesucristo. Entonces, en nuestro punto de partida dice mucho de nuestro destino final. Y segundo, y para mí esto es muy importante, quizá lo que yo resaltaría más del estudiante de teología es la capacidad de procesar bien, la capacidad de procesar todo lo que lee, porque hay gente que puede leer muchísimo, y esto lo he visto una y otra vez, pero no sabe procesar todo lo que lee. Entonces, como dicen en Venezuela, en su cabeza tiene un reverendo arroz con mango. Tiene un arroz con mango teológico, filosófico e intelectual en su cabeza. Entonces, sí, qué bueno que leemos muchísimo y que queremos leer y devorarnos los libros, pero algo que es muy importante y que ha sido importantísimo desde los principios del tiempo a la hora del estudio teológico es aprender a procesar bien. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ahora está de moda que el cristiano fundamentalista, el que creció en el legalismo, empieza a leer un poco sobre los padres de la iglesia, empieza a leer un poco sobre la teología histórica, se da cuenta que existe alguien que se llama John Locke y empieza a leer la razonabilidad del cristianismo y dice, wow, empieza a enamorarse y de ahí brinca a René Descartes porque era quizás su principal contendiente y de ahí brinca, encuentra que existe Emmanuel Kant y empieza a leer y lee y lee y lee y lee y de repente pierde su fe y va, ¿qué te pasó? Ah, no, es que abrí los ojos al intelectualismo, a la filosofía y perdí mi fe. Entonces, yo creo que qué bueno que estamos leyendo filosofía y a Immanuel Kant y a John Locke y su razonabilidad y lo que usted quiera. ¡Qué bueno! Aquí en este taller animamos a la lectura, pero más que animar a la lectura, queremos animar a un buen procesamiento de lo que uno lee, a un buen procesamiento y no tener ese arroz con mango en la cabeza de filosofía, de autores y de conceptos, ¿verdad? Sino de poder procesar, ¿verdad? De poder ser buenos lectores y decir, esto sí me acerca a Jesucristo, esto no me acerca a Jesucristo. Yo lo he visto en amigos, muchos amigos que han crecido en el fundamentalismo y que empiezan a leer y de una lectura brincan a otra, descubriendo los autores y de repente, hermano, perdí mi fe, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Jesucristo. Me parece que ese es el resultado de no procesar bien lo que leemos y que está conectado con lo que acaban de decir Jonathan y Justin, de tener un corazón misionero y de tener un corazón preparado, de tener un corazón que ama a Jesucristo a través de la teología y que ama la misión de la iglesia. Entonces, es muy importante procesar, procesar bien lo que leemos y que esto resulte en bendición para nuestra vida. ¿Sí? ¿Quieren agregar algo a eso? Avanzamos. Jonathan. No sé si... Justin. Ay, perdón. Sí, adelante, Justin. Una cosa rapidísimo es que como los estoy escuchando el conversatorio, ¿no? Yo me estoy poniendo en el lugar de alguien que por primera vez en su vida está pensando en la teología, ¿no? Y como por dónde deben empezar. Y solo una sugerencia sería que si quieres hacer algo hoy para empezar a hacer teología, bueno, ponte a leer un pasaje de la Biblia, pero un pasaje corto, puede ser cualquier pasaje, y puedes hacer 2 preguntas para empezar. ¿Qué me enseña acerca de Dios este pasaje? ¿Qué me enseña acerca de la humanidad? ¿No? Y que no brinquemos directamente a qué es lo que debo hacer. Porque muchas veces lo que se nos enseña, y bueno, creo que el próximo taller que vamos a tener va a ser acerca de la teología en el estudio bíblico, pero ponte a hacer esas 2 preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña acerca de la humanidad? Y empezamos a pensar un poco hacemos una reflexión teológica de las escrituras en vez de una reflexión que nos lleva directamente al grano de qué es lo que hago, cómo respondo a este pasaje. Muy bien, Chesterton decía que la idea de tener una mente abierta es para luego cerrarla sobre algo sólido. No es tener y ser mente abierta como virtud en sí, sino llegar a formar un criterio positivo. Y creo que de eso se trata, el caminar con Jesús y el estudio,
junto. Mi papá siempre me decía, vos puedes leer lo que te da la gana, con tal que no deje de leer la Biblia ni de orar. Acompañá siempre tu lectura. Me dijo, si querés, léete Marx, léete Nietzsche, léete lo más feo que podés, lo que más se aleja de la fe, pero no deje de caminar con Jesús y trata de entenderlo, ¿no? No tengas miedo de descubrir otras cosas, pero siempre de la mano de Jesús. Y ha sido un consejo muy positivo para mí. Excelente. Quizá queremos terminar hablando un poco del papel de una comunidad en esto. Como dice Justin, y bueno, ya hemos mencionado algo de la comunidad, y quizá el próximo conversatorio vamos a hablar más de la comunidad, porque una comunidad es algo muy necesario a la hora de hablar de teología y de estudiar la teología. Ser un teólogo aislado me parece a mí peligroso. El próximo conversatorio vamos a hablar más de cómo aterrizar las ideas de hoy en nuestro estudio teológico, en el estudio bíblico, ¿verdad? En el estudio nuestro, cómo se come esto, cómo se aterrizan estos conceptos. Yo quiero decir que hablando de procesar la información, una de las mejores maneras de procesar la información era como se hacía en las sinagogas, ¿verdad? Búscate un compañero, tómate un café. Yo me pongo para eso, el que me gusta, que quiere invitarme a Starbucks para que le ayude a procesar, yo me pongo. Es una de las mejores maneras de procesar la información. Si yo empiezo a leer filosofía y la ilustración, escritores de la ilustración francesa y todo eso, y me aíslo, eso es muy peligroso. Y el remedio no es el que dice, no lea eso no sirve. El remedio es no leer eso, sino procesarlo bien, ¿verdad? Y esta es quizá una de las razones por las que hacemos estos conversatorios, ¿verdad? Para procesar juntos. Yo me acuerdo, no sé si Jonathan se acuerda de esto, pero hace unos 3 años que yo leí un libro sobre el Jesús histórico, bueno, para no mencionar títulos ni nada, y que no nos vayan a demandar. Pero leí un libro sobre el Jesús histórico y me acuerdo que yo le pregunté a Jonathan, no sé si tú te acuerdas de eso, quizá tanta gente te ha preguntado sobre libros que por ahí no te acuerdas, pero creo que te pregunté, Jonathan, ¿qué piensas sobre este libro del Jesús histórico? Leer sobre el Jesús histórico es espinoso, es desafiante, especialmente cuando tienes una perspectiva muy literal y fundamentalista de quién es Jesús y del Jesús de los evangelios. Entonces yo empecé a leer eso y de verdad me alivió las cosas que él me dijo. Me dijo, mire, el autor es un musulmán, o sea, ¿qué esperabas? De verdad eso me ayudó mucho, pero yo solo, y preguntarle a otros amigos, y preguntarle a estos profesores. Yo me acuerdo con Justin, cuántas horas hablamos de la providencia de Dios, y cuántas, o sea, hablamos muchísimo del deísmo, y hablamos tantas horas juntos que hablamos de ese tema, ¿verdad? Y eso es una de las mejores maneras de procesar una comunidad, un amigo, un hermano, con el que puedes hablar de un tema que te hace ruido, y es increíble. Eso es como una terapia intelectual, ¿no? Es como una terapia literaria, articular en voz alta con alguien, y eso de verdad es una gran respuesta. Una de las mejores maneras de procesar ciertos temas profundos, tener una comunidad, tener amigos, tener hermanos. Y bueno, yo quiero terminar con eso. Jonathan. De las mejores experiencias que he tenido enseñando ha sido en Bolivia, allá en Cochabamba. Y con los hermanos allá he aprendido seguro mucho más de lo que he enseñado. Y cuando te emocionas acerca del libro del Éxodo, estudias 40, 50 horas, estás con comentarios, pensando en la palabra en hebreo, y después enseñás y hay hermanas que no saben leer ni escribir, y su segundo idioma es español, y te dicen las verdades de manera más sencilla y más nítida de lo que vos habías expresado después de tanto estudio. Es hermoso. O sea, los intelectuales no son dueños de la verdad teológica. Tenemos que formar parte de una comunidad que nos desafía a pensar como Dios quiere que pensemos, a seguir a Jesús como es de verdad, a no dejarnos llevar por la propia película que nos hacemos en la cabeza. Tenemos que enfrentarnos con la realidad. Hay muchos libros que están saliendo últimamente acerca de los pastores teólogos, o sea, personas que no ejercen la teología como profesores académicos,
sino como líderes en las comunidades o maestros de escuela dominical. Y me parece genial que estés leyendo, estás en los idiomas originales y que te llaman y necesitan que les hagas un mercado. ¿Por qué? Porque te aterriza, te dice, mira, además de esto que te reinteresa, hay personas vivas que necesitan de la comunidad, y la comunidad no es solo pensar, la comunidad no es solo estudiar, no es solo enseñar, es vivir juntos, es amarnos. Entonces todo lo que estoy leyendo lo puedo poner en práctica con esa persona que me rodea. Entonces tampoco debemos hacernos la idea que encerrarnos en una biblioteca es la meta, o llegar a ser un cerebrito, o un sabio, un ermitaño, es lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que la vocación de cualquier persona que se dedica a la teología es para compartir, es para divulgar, es para ayudar a pensar, es para consolar, es para instruir, para exhortar. Entonces, la comunidad nos aterriza, nos pone los pies en la tierra y dice, bueno, bájate dos y vamos a pensar las cosas. Así que la comunidad te hace re bien cuando estudias teología, porque te recuerda que no solamente son postulados teológicos, no son ideas abstractas, sino que es la fe vivida con los pobres. Bueno, antes de Justin, rápidamente quiero mencionar algo antes de que se me olvide. Pero a veces también pasa que decimos, ok, quiero estudiar teología, ¿a qué instituto me voy a ir a meter? ¿Verdad? ¿A qué instituto me voy a ir a meter? Y yo creo que no tenemos nada en contra de institutos porque nosotros tres hemos estudiado en ellos. Pero la verdad es que no todos los cristianos están llamados al ministerio de tiempo completo. No todos pero sí todos los cristianos estamos llamados a ministrar y a hacer teología y a hablar de Dios. Entonces, solamente lo mejor que a veces podemos hacer es tener un amigo, una comunidad con el cual hablar de Dios y de lo que hace por nosotros. Justin. Bueno, como creo que la única cosa que quería decir, pensando en lo que estabas diciendo, Jonathan, como que nos sentamos, ¿no? Con la iglesia, con la comunidad para conversar, para aterrizar lo que estamos pensando. Es como que tenemos que siempre estar llevando la teología desde el escritorio hasta el altar y hasta la calle también. Pero un consejo que yo daría a cualquier pastor o, perdón, predicador o cualquier persona que da una clase en la iglesia es que como que no nos creamos los portavoces de Dios al momento de enseñar. El hecho de que nosotros tenemos la palabra en un estudio o que tenemos el micrófono para enseñar o para predicar, no quiere decir que somos el único servidor a través de Dios está revelando su mensaje. Si eres un predicador o maestro en una iglesia, la mejor fuente de teología que tenés a tu alcance, afuera obviamente de la Biblia, como sacando la Biblia, eso es la primera fuente, pero la segunda fuente más importante son los hermanos que te rodean. Cada hermana, cada hermano, no importa su nivel de formación, no importa sus experiencias, preguntémosles como quién es Dios para ti, cómo se ha revelado. Y obviamente se pueden equivocar, ¿no? Pero Dios se ha manifestado a cada criatura y Dios se conecta con cada persona de una forma especial. Así que debemos decir, bueno, como qué te llama la atención a ti de este pasaje, ¿no? No nos creamos como los voceros de Dios al momento de estudiar. Debemos involucrar las voces de la mayor cantidad de personas posibles, no para que sea una cacofonía, sino que al final, ¿no? las podamos afinar y suena como una sinfonía. Excelente, excelente. Bueno, agradecemos mucho por conectarse con nosotros esta hora, hablando de lo que es la teología. Repetimos y reiteramos, para nada esto es todo lo que hay que decir, no es ni el 1% de lo que hay que decir, simplemente hay cosas que hay en nuestro corazón y que han en nuestra experiencia en el estudio de la teología.
¿verdad? El próximo conversatorio se va a tratar del estudio de la teología, la teología en el estudio bíblico. ¿Cómo aterrizamos todo esto en el estudio, o cómo lo relacionamos con nuestro estudio bíblico, con nuestro estudio diario, con la preparación que tenemos diaria para hablar con la iglesia, para conversar con la iglesia, para predicar en la iglesia y fuera de ella? Bueno, estamos preparando cosas especiales, digamos sorpresas, ¿verdad? Y esperamos en 15 días conectarnos. El 15 de mayo a esta misma hora será nuestro próximo conversatorio, no conservatorio, nuestro conversatorio. Entonces, gracias de nuevo por conectarse, estamos muy agradecidos porque se toman el tiempo para estar aquí. Estamos junto con ustedes, estudiando con ustedes y aprendiendo con ustedes, y que gracias por conectarse el día de hoy. Les invitamos aquí dentro de 15 días, el 15 de mayo a las 5 de la tarde en Buenos Aires, 4 de la tarde en Venezuela y 3 de la tarde acá en la hora del centro de Estados Unidos y México. Se conecten con nosotros para hablar de la teología en el estudio bíblico. Así que bueno, nuevamente gracias. Jonathan, no sé si quieres orar en esta ocasión y después de la oración terminamos. Oremos. Gracias, Padre, por este espacio para que podamos charlar y conversar e interactuar con personas que están cerca, que están lejos de nosotros. Te pedimos que en todas las cosas podamos honrarte y darte la gloria que te mereces, y sobre todo animarnos unos a otros a emprender esta búsqueda de vos, de tu Hijo Jesús, de tus caminos, de tu verdad, para que podamos ser personas reflexivas, personas que piensan, personas que no solamente dan su mente, pero su corazón totalmente a vos. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, bendiciones a todos, gracias, nos vemos, hasta la próxima. Bendiciones.